Buenos días, alumnos de primer año. Vamos a comenzar la clase de trigonometría con el tema reducción al primer cuadrante, ¿sí? Recuerda que este tema lo vamos a hacer en 2 clases, ¿sí? La próxima semana ya tomaría la práctica calificada. Solamente hoy día voy a hacer la parte teórica y algunos ejercicios. Hago recordar a los chicos que tengan prendidas sus cámaras durante la clase para facilitar la nota de participación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la parte teórica, ¿sí? ¿De qué se trata este tema? Mira, reducción al primer cuadrante. Nosotros ya hemos trabajado, ¿sí? Los ángulos agudos, ¿no? Y los ángulos en un triángulo, ¿verdad? Todas las razones trigonométricas. Pero ¿qué pasa si este ángulo es mayor de 90 grados? Es decir, 120, 150. Entonces, el ángulo 150, o mejor dicho, ya un ángulo mayor a 180, ponle 210, no va a estar dentro de un triángulo, porque lo máximo que puede llegar es a 180 la suma de sus ángulos. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el seno de 210, el seno de 280? Entonces, esos ángulos son muy grandes, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿qué hacemos con esos tipos de problemas? Es por eso que aparece reducción al primer cuadrante. Vamos a llevar todos sus ángulos al primer cuadrante. Recuerda que el primer cuadrante está entre el 0 y 90. ¿Sí? Es un ángulo agudo, un ángulo que podemos trabajar, porque ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, va a existir 3 casos. ¿Sí? Si el ángulo es negativo, si el ángulo es negativo, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir lo siguiente. Fíjate, el primer caso, si los ángulos son negativos, todas las razones trigonométricas de los ángulos negativos, el signo sale, pero menos 2. ¿Quiénes son estos dos? Es el coseno y la secante, su inverso. ¿De acuerdo? Entonces, solamente de estos dos, el signo no sale, queda igual. ¿De acuerdo? Entonces, si te piden el seno de menos 30, entonces tú vas a decir, menos seno de 30. Dice la tangente de menos 30, entonces tú vas a decir menos tangente de 30. ¿Sí? El signo va a salir. Pero si te dicen coseno de menos 30, aquí el signo ya desaparece. Esto va a ser el coseno de 30, sin el signo adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ese es el primer caso de los ángulos negativos. Entonces, esta parte, fíjate bien, solamente el signo sale menos el coseno y la secante. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasamos al segundo caso, y este caso es cuando los ángulos son menores de 360 grados. ¿Sí? Menores de 360 grados. Quiere decir que está dentro de una vuelta completa. ¿De acuerdo? Ahora, si mi ángulo, entonces acá vamos a ver dos formas, ¿ya? Cuando trabajamos con el 180 o 360, ¿sí? Con estos dos ángulos cuadrantales, 180 y 360. En este caso se descompone el ángulo original como la suma o resta de un ángulo cuadrantal con el ángulo agudo. Por ejemplo, si mi ángulo cae por aquí, en el segundo cuadrante, tú puedes trabajar como 180 menos un ángulo agudo para que me resulte el ángulo original. ¿Sí? Si mi ángulo cae en el tercer cuadrante, entonces va a ser un 180 más un ángulo agudo. ¿Sí? Que esto debe sumarte o debe darte el ángulo original. ¿Sí? Si cae en el tercer cuadrante, tú vas a trabajar con el 360. Entonces va a ser 360 menos un ángulo, ¿sí? Un ángulo agudo, en la cual coincide con el ángulo original. Por ejemplo, si fuera 150, recuerda que 150 debe caer aquí, ¿sí o no? En el segundo cuadrante, ¿sí? Pero ¿cómo escribo el 150? Recuerda que si tú estás trabajando con el 180 o 360, el ángulo cuadrante el más cercano sería el 180, ¿sí? Entonces sería 180 menos que te da el ángulo original que es 150.
esta resta debe darte 150. Entonces, ¿qué debo colocar aquí? 180 menos ¿qué? Te da 150. En este caso, sería el 30. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo agudo que yo voy a conseguir. ¿Sí? Más adelante yo lo voy a explicar con un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, es en el caso que esté trabajando con el 180 o el 360. ¿Sí? Ahora, si tú estás trabajando y tu ángulo tiene una de estas formas, ¿sí? Entonces esto va a ser a la razón trigonométrica, o sea, la razón trigonométrica de 180 más menos x es igual a la razón trigonométrica de este ángulo agudo que tú conseguiste. ¿Sí? Ahora, este más menos que tú ves aquí adelante, ¿sí? De la razón trigonométrica, esto depende del signo de la razón en el cuadrante que caiga. ¿Sí? Ojo, acá para la reducción al primer cuadrante son varios pasos que tienes que hacer. ¿Sí? Primero, averiguar en qué cuadrante está. Luego, ver qué signo tiene la razón en ese cuadrante. ¿Sí? Y luego darle la forma a la razón, al ángulo donde caiga, eh, en ese cuadrante. Pues, ¿no? Ahora, ese es en el caso si tú estás trabajando con 180 o 360. Pero también puede haber trabajado con el 90 o 270, ¿cierto? Si cayera en el segundo cuadrante, entonces esto sería un 90 más algo para que te dé el ángulo original. Si tú quieres trabajar con el tercer cuadrante, entonces debe tener esta forma, un 270 menos algo. ¿Sí? Entonces, ese ángulo es lo que tú vas a trabajar. ¿Sí? En el cuarto cuadrante tiene esta forma, 270 más un ángulo agudo. ¿Sí? Recuerda que tienen que coincidir con el ángulo original. ¿Sí? Ahora, si tú estás trabajando con estos dos ángulos cuadrantales, 90 o 270, va a ocurrir lo siguiente. Si la razón trigonométrica de este ángulo, cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Esto va a ser a la corrazón de este ángulo que tú has encontrado. ¿Sí? La corrazón. Profesor, ¿y qué cosa es la corrazón? La corrazón, en este caso te voy a explicar. Si es el seno, la corrazón es el coseno. Si es la tangente, la corrazón sería la cotangente. Cotangente. Si es la secante, la corrazón sería la cosecante. Solamente Secante. le agrega la palabrita co, ¿sí? A cada razón trigonométrica, ¿sí? Y la corrazón del coseno sería el seno. La corrazón de la cotangente sería la tangente. Y la corrazón de la cosecante sería la secante. Es de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, el seno y el coseno son corrazones. ¿Sí? Son corrazones entre ellos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el signo de las razones trigonométricas resultantes, es decir, lo que va delante de estas respuestas, eso va a depender de quién, de la razón, el signo de la razón en cada cuadrante. ¿Sí? De repente hemos visto, quizás, me parece que sí, no sé si estoy equivocado, hemos visto los signos de todas las razones trigonométricas en cada cuadrante. ¿Sí? En el primer cuadrante, todas son positivas, ¿cierto? En el segundo cuadrante, los únicos positivos son el seno y la cosecante. El seno y la cosecante. Muy bien. Y el resto son negativos en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas y el resto son negativos. ¿Está bien? Y por último, el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas y el resto son negativas. ¿Sí? Entonces, solamente existe 4 cuadrantes. Profesor, ¿y qué pasa si yo, o sea, si mi ángulo empieza por aquí y luego termina, da una vuelta y quizá haya otra vuelta más y cae justamente acá? Profe, Entonces, esto está cayendo en el primer cuadrante. No existe más cuadrantes, por si acaso. Solamente 4 cuadrantes. A ver, en el tercer caso, fíjate, dice los ángulos mayores de 360 grados. ¿Sí? Entonces, para este caso, escucha bien, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es dividir
el ángulo, ese ángulo que tienes es muy grande, entre 360 grados. ¿Sí? Vas a descartar el cociente, pero te quedas con el residuo. Con este residuo que va a estar, o va a ser menos de 360 grados, vas a trabajar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un ángulo mayor a 360 grados, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dividir y te quedas con el residuo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer un ejemplo de un problema similar. Recuerda que los ángulos cuadrantales son de la siguiente manera. Aquí empieza con el 0, acá está el 90, 180, 270, 360. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás haciendo es esto, ¿no? Siempre tú vas a empezar desde este punto, de esta recta, en el X positivo. Y tú vas a dar, ¿no? Según el ángulo o vuelta que tú quieras dar, para encontrar el ángulo 120. Ahora, aquí los ángulos que va a aparecer en este primer cuadrante es de 0 a 90. Aquí va a ser de 90 a 180. De 180 a 270 sería el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante sería de 270 a 360, una vuelta completa. Si fuera más grande, caería nuevamente en el primer cuadrante. Si fuera más grande, caería en el segundo, tercero, cuarto y así. Va alternando ya los cuadrantes, pues, ¿no? Entonces, los únicos cuadrantes que existen son 4, no existe más. No hay quinto cuadrante, ¿sí? Entonces, mi problema es, en este caso, fíjate aquí, el 120, el coseno de 120. Ojo, préstame atención. La primera pregunta que tú te vas a hacer es esta. ¿En qué cuadrante está 120? ¿Sí? En el Entonces, segundo. está en el segundo cuadrante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Y es negativo. el 120 está entre 180 y 90, perdón, entre 90 y 180. ¿Sí? Entonces, por aquí debe estar mi ángulo 120, ¿ya? Entonces, vamos a marcar algo parecido. Fíjate, algo así por acá. Supongamos que está 120. Y mi ángulo es todo esto. Voy a marcar con otro color. Mi ángulo es todo esto. Y esto vale 120. ¿Ya? A ver, vamos a marcarlo un poquito. El coseno ahí es negativo. Ya, a ver, espérame, para que todos me sigan. Si no, todos me van a estar preguntando, ¿y por qué salió así? Ya, recuerda que todo lo que el color rojo es el ángulo original, que es el 120, ¿cierto? Ya. Ahora, la segunda pregunta que tú te debes hacer, y ya que Chávez se está adelantando, ¿qué signo tiene el coseno en este cuadrante? Negativo. Es negativo, ¿sí o no? A ver, no sé si todos me están prestando atención. Solamente creo que Chabris me está escuchando. Entonces, acá sale negativo. ¿Por qué sale negativo? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. ¿De acuerdo? Sí, repito. 120, primero me hago la pregunta. ¿120 dónde cae? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo es el coseno? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya pusiste el signo, que es el menos. Ahora, voy a colocar, en este caso, la razón y le voy a dar la forma. Yo te he dicho que puede ser de dos casos. En este caso, los cuadrantales más cercanos es el 180 y el 90. ¿Sí? Si tú trabajas con el 180, entonces sería algo así. ¿Ya? A ver, préstame atención. Mira, acá sería 180. ¿Sí? Acá le tengo que quitar algo para que se parezca a 120, ¿sí o no? Entonces le quito algo para que me dé 120. ¿Cuánto le tengo que quitar para llegar a 120? 60. 60. Entonces aquí pongo 60, 60 grados. Ya, por si acaso, aquí le voy a colocar un color para que identifique qué cosa es allá. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 180 menos 60 es igual a 120. Entonces, este ángulo que he encontrado es lo que yo voy a trabajar. Entonces, pongo aquí. Igual a qué?
pongo el menos, ¿sí? Por este menos que está aquí delante. Ahora, ¿qué pasaba si yo hacía con el 180? Vamos a regresar nuevamente al original. Si yo trabajo con el 180, es decir, tiene esta forma, la razón trigonométrica de esta forma, esto es igual a la razón trigonométrica de este ángulo que apareció. ¿De acuerdo? Entonces, voy nuevamente a mi problema. Entonces, esto sería, bueno, voy por aquí, esto sería, si la razón El seno. trigonométrica no cambia, la razón trigonométrica no cambia, sigue siendo el coseno. ¿Pero de quién? Ahora va a ser de 60 grados, ¿sí? De este ángulo. Así que lo voy a marcar aquí para que tú veas lo que yo estoy haciendo. Este ángulo es lo que yo voy a trabajar. Y lo coloco aquí de frente. Menos coseno de 60. ¿De acuerdo? Pero ya tú sabes por los ángulos ¿no? notables, el coseno de 60 a qué es igual. El coseno de 60 a qué es igual. Esta parte también tienes que conocer. Yo te voy a ayudar. El coseno de 60 es medio. ¿Sí? Entonces pones el signo que estaba aquí, el menos, y pones un medio. Entonces, el coseno de 120 es igual a menos un medio. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver, pero no es el único caso, ¿ah? Fíjate, nosotros hemos trabajado con el 180. Nosotros hemos dicho, los ángulos cuadrantales más cercanos, ¿quién es? 180 y 90. ¿Y qué pasaba si yo trabajo con el 90? Entonces sería lo siguiente. Ojo, siempre tienes que hacer la misma pregunta. 120, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Cómo es el signo del coseno en el segundo cuadrante? Es negativo. Negativo. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Mira, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar lo mismo. Y acá esto es igual. Es negativo, pongo menos. Pongo el coseno. Ahora yo no voy a trabajar con el 180, sino voy a trabajar con el 90. 90 más 30. Entonces sería 90 más Más ¿más 30. cuánto? ¿Para qué me 120? Más 30. Ahí está, más 30. Entonces, esta parte también lo voy a poner en otro color para que tú te guíes qué es lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Más 30. Entonces, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a menos. Profesor, ahora, Menos. si era 90, cambia a su corrazón. Recuerda, si tú trabajas con el 90 o el 270, cambias a su corrazón. ¿De acuerdo? Y la corrazón del coseno, ¿quién es? Es el seno Es el seno. ¿De quién? Del ángulo 30. del ángulo 30. ¿De acuerdo? Del ángulo 30. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, profesor, entonces ya no hay 60. Ya no va a ser 60 porque lo cambiaste por el ángulo 30. Entonces, aquí de frente colocas el ángulo que has conseguido. De esta manera. Y dime, ¿el seno de 30 a qué es igual? El seno de 30 a qué es igual. Acá pones el menos, no se viene del menos. Menos, ¿qué? El seno de 30 a qué es igual. También es igual a Medio. medio. ¿De acuerdo? Entonces, mira aquí este problema. Si haces cualquiera de estos dos casos, tienes el mismo resultado. ¿De acuerdo? Si haces cualquiera de estos dos casos, tienes el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver, vamos a ver la pregunta número 3. Para este problema tengo el seno de 570. Ahora, el ángulo 570 no está dentro de una vuelta completa. Es mayor de una vuelta. Y si es mayor que una vuelta, tú tienes que dividirlo. ¿Sí? ¿Entre cuánto? Entre 360. Entonces vas a dividir 570 entre 360. ¿Sí? Porque es una vuelta completa. ¿Ya? Vamos a colocar todos sus valores y aquí vamos a escribir, ¿ya? De la siguiente manera. Como si tú dividieras
normalmente, ¿no? Manualmente. Así. ¿Sí? A ver, rapidito. ¿Cuánto sería aquí? Acá tú divides. Acá pones 1, ¿no? 1. Y acá 1 por 360 sería 360. ¿De acuerdo? Sale ¿Y 212. y el residuo cuánto es? 212. 200, 212. A ver. 210. 210. 210. ¿Sí? Entonces, esto es el residuo. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que tú vas a trabajar con el residuo. ¿Ya? Entonces, el seno de 570 ahora es el seno de 210. Sí, 210. Ya, con eso vas a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mira, ahora, acá viene lo que yo te expliqué. 210, ¿en qué cuadrante está? En la tercera cuadrante. En el tercer En el tercero. cuadrante, ¿sí? Lo voy a copiar aquí ahora. Pero es negativo. Ahora, en el tercer cuadrante, ¿cómo es el signo del seno? Negativo. Es negativo. Entonces, esto es igual a Negativo. negativo. Seno, ¿Sí? Entonces pones el seno de quién. A ver. 270 menos 60. menos. A ver, acá una recomendación. ¿Sí? Yo siempre trabajo con los ángulos 180 y 360. ¿Por qué? Porque no le cambio a la corrazón. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque de repente en un ejercicio te olvidas de cambiar y ya malograste todo. ¿Sí? Entonces, el 180 y el 360 me permiten no cambiar la razón que tengo ahí presente. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer con el 180. También se puede hacer con el 270, pero recuerda que tú tienes que cambiar a su corrazón. ¿Sí? Entonces, sería 180 más ¿cuánto? Para que me dé 210. 30. ¿Cuánto? 30. 30. ¿Está bien? 180 más 30. Entonces, esto es igual a ¿qué? Acá le pones menos. Cuando trabajo con el 180, no cambio la razón. Sigue siendo igual. Y esto es Seno de 30. de 30. ¿Sí? Y esto a qué es igual. Seno de 30. Y en tu tablita, esto sería menos Un medio. un medio. ¿De acuerdo? Nada más. Pregunta 4 dice, determina la cotangente de 870. Entonces, nuevamente, pongo 870 entre ¿cuánto? 360, porque tengo que dividirlo. 360. ¿Sí? Entre 360. Ya, vamos a dividirlo. Y ustedes saben esto ya de primaria. A ver, ¿entre cuánto tengo que dividirlo? Por 2. Por 2, ¿verdad? Acá sería por 2. Sería 720. Sería 720. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería su residuo? 150. 150. 50. 150 sería el residuo. 150 cae en el segundo cuadrante. Ya, ya. Entonces, Con ese trabajamos, ¿verdad? ya, entonces, sí, acá voy a trabajar con la cotangente. Ya no voy a trabajar con la cotangente de 870, sino con la cotangente No con la de cotangente de 150. 150. ¿Sí? Entonces, mira los pasos que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, mira aquí. 150, ¿en qué cuadrante cae? En la segunda. En el segundo. En el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo cuadrante, ¿cómo es la cotangente? Negativo. Es negativo. Menos cotangente de, y le voy a dar la curva. ¿Con De 90 90. o de 180? Con 90. Con 90. A ver, con cualquiera puedes usar, ¿ah? Con cualquiera. Igual va a salir. Con 90. Ya, vamos a hacerlo con el 90, ¿ya? Va a ser un ejemplo con el 90. Entonces, aquí coloco 90. Más o menos, ¿qué? Te da 150.
Más 60. Más 60. ¿Sí? Más Más 60. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el ángulo que he encontrado aquí es 60. Entonces, sigo por acá. Es igual a menos. Ahora, ¿qué coloco aquí? La tangente. La tangente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el 90. Y la tangente es raíz de 3. Claro, la Raíz de tangente 3. de 60, ¿verdad? La tangente de 60. ¿Y esto es igual a qué? A menos, Raíz de 3. A raíz de 3. Menos raíz de 3. a raíz de Ah, 3 nada más, ¿no? A raíz Sí, de 3. profesor. ¿Sí? Y esto sería la respuesta. Menos raíz de 3. Ahí está. Pregunta 5. Dice calcular la tangente de 750. Nuevamente voy a tener que dividir. Pero ya de frente, ya, la división, su residuo, ¿cuál es? 30. 30. Es 30, ¿verdad? Sí. Entonces, tú Sí, divides profesor. 750 entre 360, 720. tu residuo va a ser 30. Entonces, acá puedes 30. la tangente de 30. Bueno, esta parte ya es fácil. Tangente de 30, que es igual. Porque Es 30 positivo porque cae en el primer cuadrante. Sí, es positivo. Todos son positivo positivos. porque cae en el primer cuadrante. Entonces sería tangente de 30 solito ya. ¿Y cuál es la tangente de 30? ¿Cómo es la tangente de 30? Ahorita, a ver, Ian, ¿cuánto es la tangente de 30? Ya, te voy a ayudar. 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Ahora, la pregunta es, ¿está en tus claves esta respuesta? No, profesor. No, es porque se ha racionalizado. Y profesor, ¿y cómo yo racionalizo? Esto lo hemos visto en álgebra. Esto lo multiplico por raíz de 3 y abajo también raíz de 3. ¿Sí? Y a racionalizar, ¿qué ocurre? Divido. La raíz se va. Multiplico, ¿verdad? Ajá, la raíz se va. Entonces, arriba Queda tengo raíz de 3. raíz de 3 y abajo me queda 3. ¿Sí? Entonces, ahora dime, ¿hay clave para esta respuesta? Ahí está. Esto sería la respuesta. Sí, hay, profesor. Muy bien. Pregunta 7 dice calcular R. Y me dan R es igual a 5 raíz de 3 por la tangente de 600. Entonces, ¿qué hago aquí? La tangente de 600, ¿a qué es igual? Es muy grande, tienes que dividirlo entre 360, te quedas con el residuo. ¿Es igual a qué? ¿La tangente de quién sería? ¿Cuál sería su residuo? 240. 240. 240. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo ok, ¿verdad? Ya. Sí, profesor. Ahora, 240, ¿en qué cuadrante cae? El tercero y es positivo. Es tercero. Y esto me dice que Sí. es positivo. Es positivo, sí. ¿Sí? Ya, entonces se sobreentiende, ya no pongo el signo más, ya se sobreentiende que es positivo. ¿Ya? Entonces acá es igual a la tangente. Ahora, los ángulos cuadrantales más cercanos en el 240 sería, 80 y 270. claro, 180 y 270. Con cualquiera de esos dos ángulos yo voy a trabajar. ¿Estamos? 270 menos 30. Ya, entonces, siempre, ¿sí? En el caso, a ver, le voy a hacer una pregunta a todos ustedes, así que voy a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Ustedes cuál les resulta más fácil trabajar? ¿Con el 180 o con el 270? Recuerda que con el 180 no vas a cambiar la razón. Ahora, No, 180. 170, entonces, Profesor, pero es lo mismo, El ¿verdad? 100 igual va a salir, ¿sí? Entonces, Pero yo voy a trabajar con el sería tangente de 60. 180 más ¿cuánto? Más 60. Más 60, ¿sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no con el 180 y por qué no con el 270, profesor? Porque con el 270 voy a tener que cambiar a su corazón, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy avanzando en los ejercicios, quizás en la práctica, tú por apurado te olvidas
de colocar la corrazón. Y al olvidarte de colocar la corrazón, malograste todo tu problema. ¿Sí? Entonces yo, de preferencia, trabajo con el 180 para ya de frente trabajar con la misma razón. Entonces, acá sería ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? Es igual a la tangente La tangente de 60. de 60. Y dime, la tangente de 60, ¿a qué es igual? Raíz de 3. A raíz, A a raíz de raíz, a raíz de 3. ¿De acuerdo? A esto, a raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me salió raíz de 3. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a reemplazar a mi problema. Que me dice que 5 raíz de 3. R es igual a 5 raíz de 3 por Sale por raíz de por raíz de 3 también, ¿no? Por raíz, 3. por raíz de 3. ¿Sí? por raíz de 3. Sí, dime, hay una pregunta por ahí, mientras yo pongo las raíces. Escuché algo, no entendí. Profesor, ahí raíz. Profesor, sale 15. Raíz de 3 serían solo 3 y luego lo multiplica por 5. Claro. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería 15. Profesora, ¿qué se puede poner raíz por raíz de... No, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, ¿verdad? Claro, Entonces, raíz de 3 al cuadrado se va a la raíz, ¿verdad? Con el índice, con el exponente se va y te queda 3. Todo esto es 3 por 5, 15. Pregunta 8 dice hallar m. Aquí voy a encontrar a la cotangente de 150. La cotangente de 150. Y la cotangente de 150, ¿cómo sería? Primero, 150, ¿en qué cuadrante está? cae en el En la segundo. segunda. En el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? En el segundo cuadrante, ¿cómo es la Es cotangente? negativo. Es negativo. Entonces pongo aquí menos. ¿Cotangente de quién? La cotangente de 30. De 30, ¿verdad? De frente, ya esta parte ya lo obviaste, ¿cierto? Porque es 180 menos 30. ¿Está bien? Raíz de La cotangente de 30. ¿Y la cotangente de 30 cuánto es? raíz de 3. Raíz de 3. Menos Ya. raíz de 3. Ya, con el menos adelante sería menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya, esto es la cotangente de 150. Ahora lo voy a reemplazar aquí arriba. ¿Sí? En este caso sería m es igual a menos 2 raíz de 3 por la cotangente de 150. Por 3. También sería raíz de 3. ¿Sí? A ver, voy a completar todo esto para colocar la raíz. Sale menos 6. Ajá. Ah, pero acá faltó otra cosa. Acá me faltó otra cosa. Acá es menos. Entre paréntesis, ¿ya? Lo voy a colocar y acá me faltó poner el menos porque la cotangente de 150 es menos raíz de 3. ¿Ya? No me tengo que olvidar ese signo. Entonces multiplico los signos. Menos por menos. Más. 2 raíz de 3 por raíz de 3 es 3. ¿Sí? Sería 2 por 3. Y esto es igual a Sale 6. 6. ¿Sí? Como respuesta. Profesor. Pregunta 9 dice calcular A. Vamos a ver. Primero vamos a hallar la tangente de 120. 120. En la segunda cuadrante. Ya, Acá en la segunda cuadrante es Segundo. signo negativo y es menos Negativo, la sí. tangente de Menos 60. tangente de 60. ¿Sí? De 60. Mira, ¿qué tan rápido has hecho estos problemas ya? Sin necesidad de hacer paso por paso. Tangente de 120 es Sí. menos tangente de 60. Raíz de Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. sale 12. A ver, mira, ya te adelantaste, ya te volviste una experta en reducción al primer cuadrante. Entonces, me sale menos raíz de 3, ¿sí? Entonces, voy a averiguar cuánto vale A. Sale 2. Es igual a menos 4 A menos 4 por raíz de 3. por raíz de 3 por la tangente. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3, ¿verdad? A ver, entonces vamos a colocar todo. Y al final sale 2. Claro, al final sale 2. Ojo, por eso yo veo una resta, no es una resta. Recuerda que estás multiplicando, ¿no?
Entonces, ya tú te das cuenta que multiplica raíz de por raíz de 3 es 3 por 4, 12. Menos por menos, más. Entonces, esto es igual a más 12. Es decir, 12. Pregunta 14. Dice, reduce el seno de 110 al primer cuadrante. Vamos a ver cómo sería esta parte aquí. 110. Seno de 110. A ver, en primer lugar, 110, ¿dónde cae? En el segundo. El segundo, ¿cómo es el seno en el segundo? Positivo. Positivo. Entonces pongo el seno de. En este caso trabajo con el 180, ¿verdad? Sí, en este caso trabajo con el 180. 180 menos 110 se da 70, ¿verdad? Entonces sería el seno de 70. A ver, ¿está esa respuesta en tus claves? Profesor, ¿y no se puede trabajar sí, con profesor. irse a reducir al primer cuadrante? A ver, Rodito, sí está, ¿no? Sí, profe, sí está. Ya, entonces, esta sería la respuesta. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Salvador? Si se podía resolver con el primer cuadrante, o sea, con 90. También. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Si tú trabajas con el 90, esto sería igual a, voy a colocar todo completo, ¿ya? Esto es igual a 90 más 20, ¿sí o no? Sí, más 20. Más 20. Sería Entonces, seno de 20. esto sería, ojo, estás trabajando con el 90. Coseno de Y con el 20. 90, esto sería el coseno de 20, porque estás trabajando con 90, cambia a su corazón. ¿De acuerdo? Ahí está. Pregunta 15 dice calcular m, pero ahí me dan un seno de 150. Vamos a ver. Seno de 150 es igual a ¿qué? En primer lugar, 150, ¿dónde cae? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿Cómo es el seno? Positivo. Positivo. Positivo sería Ya. un medio. Entonces, ¿el seno de cuánto es aquí? Rapidito. El seno de 30 y El sale un seno medio. de 30, ¿sí o no? Porque 180 menos 30 te da 150. O seno 180 menos 150, que es 30. O sea que colocas el seno de 30. Y esto es igual, por ahí escuché la respuesta, que vale un medio. Un Ojo, medio. ahí no acaba, porque a ti te piden m. ¿Sí? Entonces, m es igual a 3 más 8 por el seno de 150. Y el seno de Sale 150 7. un medio. ¿Sí? A ver, entonces acá me sale, por ahí escuché la respuesta, es 3 más 4, ¿no? Porque 8 por un medio es 4. Esto es igual a 7. 7. Muy bien. Pregunta 16. Dice calcular L, 1 menos cotangente de 135. A ver, cotangente de 135, ¿a qué es igual? Sería, a ver, en primer lugar, 135, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. ¿Cómo es la cotangente? Negativo. Negativo. ¿Cotangente de cuánto ya? De frente. ¿Esto es igual a qué? ¿Cotangente de qué? De 45. Y la cotangente de 45 es igual a qué? Es 1. Con el menos que está delante sería menos 1. ¿Está bien? Ahora voy a resolver el L. L es igual a 1 menos, abre paréntesis, menos 1. ¿Sí? Es decir, 1 más 1 es igual a 2. Muy bien. Pregunta 17. A ver, vamos a resolver cada uno, ¿ya? Primero, la cosecante de 150. Esto es igual a ¿qué? A ver, 150, ¿dónde cae? En el segundo cuadrante. ¿Cómo es la cosecante? Es positivo. Positivo. Mira, la cosecante de cuánto? De, De 30. y la cosecante de 30 Sería raíz de 3. sería raíz de 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ah, sí, raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Así que voy a colocar aquí la raíz. Que me olvide. Ya, muy bien. Ahora, el que sigue. Tenemos el seno de 330. Seno de 330 es igual a... El seno negativo. En la cuarta cuadrante. Estoy en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es el seno?
Negativo. Negativo. El Ahora sí, seno mira, de 30, Negativo, profe. es el negativo. seno de 30. Ahora, mira aquí, mira aquí. Ahora, voy a hacer este Seno de paso porque 60. por ahí vienen las preguntas. Profesor, ahora lo hago con 180 o 90. Ya no lo hago con ninguno de ellos dos. Lo hago con el 360. ¿Sí? El cuadrantal Profesor, más cercano. ¿Sí? da igual, ¿verdad? Claro. Entonces, mira, acá sería el seno. Y esto va a ser 30. paso por paso, ¿ya? Acá va a ser o 270 o 360, porque es el cuarto cuadrante. Entonces, lo voy a trabajar con el 360. Menos, ¿cuánto? Para que me dé 330 menos 30. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a menos seno de 30. ¿De acuerdo? El seno Y seno de de menos 30, de 30, ¿cuánto sería? Esto es igual a ¿qué? A menos un medio. Ya conseguí los dos. Ahora voy a reemplazar. ¿Sí? A ver, ¿está bien la cosecante de 150? Cosecante de 30. Fíjate bien. Yo lo hice con 270. No, pero con 270 se tiene que cambiar a cosecante de seno. 30. Cosecante de 30 no sale esto, me parece. Fíjate bien. Cosecante de 30 no sale eso, me parece. Fíjate. Porque es 2. Sí, es 2, profesor. Es 2. ¿Ya? A ver, entonces mucho cuidado aquí. Esto es 2. No es raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, reemplazo el P. P es igual a la cosecante de 150 que salió 2 menos 6 por seno de 330 que vale menos Menos 1. un medio. ¿Sí? Resuelvo Sí. 2 menos por menos más, ¿sí? 6 entre 2 es 3. 2 5. más 3 es igual a 5. Pregunta número 22. Dice, si el ángulo es agudo, indica verdadero o falso según corresponde. ¿Sí? Recuerda que el ángulo pi es 180. ¿Ya? El ángulo pi es 180. Y el ángulo 2pi es 360. ¿Ya? 160. Entonces, 180 menos un ángulo, ¿sí? Este ángulo es agudo, es pequeñito. 180 menos un ángulo pertenece al segundo cuadrante, Verdadero. es verdadero, ¿verdad? Fíjate en tu dibujito. 180 Sí, le profesor. quitas un poco y queda en el También puede segundo cuadrante. pertenecer al primer cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? También puede pertenecer al primer No, cuadrante. no, no. Acá te dice que el ángulo es agudo, no puede pasarse de 90 grados. ¿Sí? Sí, no se puede pasar. A ver, acá tengo un ángulo menos 180. Un ángulo menos 180. Entonces, ¿cómo sería esta parte de aquí? Esta parte yo lo voy a graficar para que me entiendan. ¿Sí? A ver, si yo factorizo el signo, en esta parte, vamos a ver, si yo factorizo el signo, voy a escribir así ya, menos, abro paréntesis, y acá pongo el ángulo voy a poner así Q, menos el pi. En este caso, el pi tiene que estar delante, ¿no? Pi menos el ángulo. En este caso le voy a poner el θ como Q. ¿Sí? A ver, si nosotros hacemos esto, 180 menos Q, ¿dónde estaría? 180, recuerda que 180 está por aquí. 180 por aquí. Le quito un ángulo agudo que caería por acá, ¿sí o no? En el segundo cuadrante. ¿Cierto? ¿Se entiende esa parte? Solamente lo que está dentro del paréntesis, nada más. Si tengo aquí pi, en este caso 180, le quito un ángulo, o sea, voy a retroceder, cae justamente acá, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahora, cuando te da el signo negativo, que dice que esto es la inversa, está al revés. ¿Sí? Entonces, en vez de ir por aquí, voy a poner aquí, en vez de ir por acá, el ángulo está yendo por aquí, por otro lado. Es decir, todo lo que ocurre aquí arriba va a ocurrir aquí abajo, ¿sí? Cuando pones el ángulo negativo. Acá la pregunta dice, este ángulo que sale negativo pertenece al tercer cuadrante. ¿Es cierto o falso? Según mi gráfico.
Solamente lo que está dentro del paréntesis cae en el segundo cuadrante. Pero si lo vuelvo negativo, esto va a caer como si fuera un espejo. Es decir, si mi ángulo cae así, ¿no? Este es el pi. ¿No? Esto es el pi menos q. Entonces mi otro ángulo sería de esta manera, el negativo. Esto sería el negativo y esto sería el positivo. Es como si fuera un reflejo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, ¿dónde cae este ángulo? En este caso el negativo. ¿Dónde cae todo esto? En el tercer cuadrante. Entonces, esto es positivo. ¿Sí? Eso se puede demostrar gráficamente. 360 menos un ángulo pequeño cae en el cuarto cuadrante, ¿cierto o falso? 360 cae por aquí. 360 está acá. Le quito un ángulo pequeño, ¿dónde caería? Cae en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero. ¿Sí? Entonces, todo esto es verdadero. Pregunta 26 dice secante de 3000. Secante de 3000 grados. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ese 3000 lo vas a dividir. Lo vas a dividir. Por 8. Ya, por 8. ¿Cuál es su residuo? Ya de frente. ¿Cuál es su residuo acá? 208, 288, 3000. ¿Su residuo cuál sería? 375. 375. No, 120, 120. 120. Ya, secante de, Ayer me equivoqué. ¿sí? Secante de 120. Ahora, 120 ¿dónde cae? 120 ¿dónde cae? En el segundo cuadrante. ¿Cómo la secante? Negativo. ¿Secante de cuánto? Secante de 60. De ¿verdad? 40. De 60. De 60, ¿verdad? 180 menos 120, 60. ¿Sí? Y secante de 60 es igual a ¿qué? A 2. Menos raíz. A 2, ¿verdad? Entonces sería menos 2. Entonces, para el n, ahorita acabo, ya me están apurando, n es igual a 23 menos 2. ¿Sí? Todo esto dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí? Ya de frente, 23 más 2 es 25, raíz cuadrada de 25, esto es igual a 5. 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí, Todo. muy bien. Ya, chicos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido. ¿De acuerdo? Cualquier consulta por el WhatsApp. Estoy dejando 2 ejercicios. Los resuelves y cada uno vale 2 puntos. Me lo envías al correo. ¿De acuerdo? Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídate. Chao, profesor. Chao. Chao, Chao, cuídate. Chao, profesor.